Bueno, Rebeca, un gusto grande de tenerte con nosotros. Ahora estamos en vivo en Facebook, pero después esto lo vamos a viralizar para que lo puedan disfrutar nuestros queridos docentes, nuestros equipos directivos. Bueno, ahí Analía Guardo, la secretaria de Planeamiento, que dentro de este esquema de formación y de conversatorios, bueno, ha estado trabajando para poder seguir teniendo estas charlas tan importantes, estas reflexiones que vamos a tener. Y en el caso tuyo, bueno, presentarte, que acá seguramente todos te conocen, pero vale la pena, ¿no? Una de las mejores pedagogas del país, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, titular de la licenciatura en Educación y de la maestría también en Educación de la Universidad de San Andrés, bueno, que ejerciste la docencia y la dirección de distintas instituciones, en distintos niveles, publicaste libros, investigaste, bueno, y recién nos contabas que con esto de la tecnología, ¿no? Que las cosas malas de la pandemia, por lo menos algo bueno vamos rescatando, como es el uso de la tecnología, que antes lo teníamos a mano, pero nadie la utilizaba, y que estabas en México al mediodía hablando con docentes y ahora estás en Salta. Bueno, y eso es muy importante, ¿no? Poder llegar también a docentes de distintos lugares de la provincia, que antes para ir a una charla de formación, un curso, les era imposible o había que trasladarse. Y eso es algo que es bueno, ¿no? Que en medio del drama de esta pandemia también es bueno rescatar las cosas que son positivas, ¿no? Y positivo también esto que vas a poder compartir con nosotros de las aulas heterogéneas, que claro, ¿no? La pandemia te lleva a reflexionar sobre algo que siempre estuvo, ¿no? Siempre las aulas fueron heterogéneas, pues somos personas distintas, diversas todos, ¿no? Pero que a veces no, tampoco sabes mirarlo, ¿no? No mirás el aula como si fuera todo igual, y pensás que como docente no has logrado hacer bien las cosas y todos no llegaron a la misma conclusión o trabajaron de la misma manera. Y bueno, la pandemia te marca que la heterogeneidad, marcada por el tema de la falta de conectividad y los problemas que cada familia vive, ¿no? Que ha golpeado en distinta manera a las distintas familias y eso obviamente llega a la escuela, y cada niño, cada niña, cada joven, cada adolescente tiene un bagaje, un mundo, ¿no? No solamente cultural, sino también afectivo y lo que está viviendo, y no podemos trabajar de la misma manera, ¿no? Y a veces no, pensamos que es muy difícil trabajar en un aula heterogénea y tantas preguntas nos hacemos, por eso va a ser muy bueno que nos, que nos ayudes a reflexionar, ¿no? En este tiempo de pandemia, que tiene que ser un tiempo también de cambiar nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Hay cosas que las venimos haciendo bien y otras que no. Y siempre hay que estar reflexionando sobre cómo enseñamos y qué enseñamos, ¿no? Así que, bueno, te dejo en uso de la palabra y después seguramente nos irán haciendo preguntas, así que vamos a ir después dialogando, ¿no? Con todo gusto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto saludarlos y ver caras conocidas que hemos compartido distintos espacios, así que me da muchísima alegría volver a estar con ustedes. Y como planteabas, Matías, tenemos todo el tiempo, por un lado diría, por suerte, tenemos todo el tiempo desafíos nuevos, ¿no? Si hay algo que la docencia tiene, es esa posibilidad de preguntarnos todo el tiempo, volvernos a preguntar, y diría, no tenemos tiempo de aburrirnos, ¿no? Estamos todo el tiempo, como decían el año pasado muchos maestros, bueno, nos estamos reinventando todo el tiempo, ¿no? Así que efectivamente vamos a hacer eso. Yo voy a compartir una pantalla para ir siguiendo la presentación y claramente después vamos a tener un tiempo de conversación, como siempre lo hacemos, y de que ustedes puedan compartir preguntas, inquietudes, ideas y demás.
nosotros tenemos en estos momentos muchos desafíos en esta modalidad, modalidad híbrida, en estos tiempos de pandemia, en estos cambios que estamos transitando. Uno de los desafíos que tenemos, no es el único, es la mirada del aula heterogénea. Obviamente que no es el único desafío, pero el acuerdo fue en principio trabajar sobre esto, y obviamente si hay otros temas para abordar y podemos, lo vamos a hacer. Nosotros estamos hoy abordando la enseñanza desde dos, diría, ideas que nos atraviesan desde que comenzó la pandemia. La primera es la incertidumbre. Estamos sin respuestas a un montón de preguntas. Estamos frente a muchas preguntas nuevas y algunas, como decías Matías, preguntas que ya nos hacíamos antes de la pandemia y que obviamente vuelven a aparecer o se ven más, se visibilizan más. Esta posibilidad de tener la tecnología nos permite dar a conocer, hacer visible muchas cosas que antes estaban y no las veíamos. Entonces tenemos digamos, un mar de incertidumbres, como diría Edgar Morin, ¿no? Estamos navegando en un mar de incertidumbre, dice él, solo con algunas islas de certezas, ¿no? Y así estamos. Y por otro lado, estamos abordando la enseñanza desde el concepto de flexibilidad. Ustedes vieron que planificamos para la semana que viene y cuando empezamos la semana tenemos que volver a cambiar y cuando está por terminar la semana volvemos a cambiar, ¿no? Entonces, diría que algo que caracteriza la enseñanza hoy es esa idea de flexibilidad, ¿no? De cómo vamos respondiendo de manera diferente ante cómo la realidad se nos impone. Estamos frente a esta modalidad híbrida. Yo vengo compartiendo un poco la idea de cómo trabajar con estas tres modalidades que tenemos: presencial, virtual sincrónico y virtual asincrónico, con distintos, por supuesto, porcentajes, ¿no? Y depende de las modalidades, pero la preocupación que tenemos con este modelo híbrido, entre muchas otras, es cómo encontrar una unidad de sentido a las tres modalidades, ¿no? Que el estudiante no sienta que está recortada, ¿no? Que lo que vamos a enseñar tiene una parte presencial, después viene otro, como si fuera, vieron, otro cuadradito, donde es lo sincrónico, y otro cuadradito que es lo asincrónico. Y lo que necesitamos que él vea, que esto es como una trama, ¿no? Como un tejido donde los hilos se van conectando. Y entonces es muy importante trabajar con los estudiantes cómo se van a articular, que lo que vamos a hacer en presencial está vinculado con lo que vamos a hacer en lo virtual sincrónico y con lo que vamos a hacer en lo virtual asincrónico. Y al mismo tiempo un ejercicio para nosotros muy importante, que es pensar en conjunto, colegiadamente, en cada escuela, qué vale la pena que suceda en lo presencial, o sea, cómo priorizar lo que sucede en lo presencial, qué debería ir a lo sincrónico y qué a lo asincrónico, ¿no? Con una decisión de planificación intencional, no definido por el calendario que me dice que hoy me toca el presencial y mañana el virtual, sino pensando y haciendo este ejercicio tan interesante de jerarquizar, de priorizar, decir, bueno, si nos vamos a encontrar en presencial, ¿qué tiene más sentido que suceda en lo presencial? ¿Qué tiene más sentido que suceda en lo sincrónico y en lo asincrónico? Sabemos que hemos probado hacer todo en virtual el año pasado, ¿sí? Y que si ahora tenemos esa posibilidad de tener presencialidad con alternancia, por supuesto, con semanas sí, semanas no, es muy importante que podamos pensar qué tiene más sentido que suceda en la presencialidad, en lo sincrónico y en lo asincrónico. Esto digo para entender en general dónde estamos parados hoy con respecto a la enseñanza.
Yendo a nuestro tema, digamos, en particular, como bien decía Matías, todas las aulas son heterogéneas, no hay más aulas homogéneas, aunque las querramos pintar de homogeneidad, no las hay. Y es cierto que la pandemia hizo más visible algo que ya estaba de antes, o sea, no es que ahora la pandemia produjo aulas heterogéneas, sino eso estaba de antes. La diversidad de trayectorias de nuestros estudiantes existía antes de la pandemia, solo que ahora se agudizó, tenemos mucha más diversidad de trayectorias, los estudiantes hicieron recorridos el año pasado, como lo hizo cada uno en su casa, podríamos decir que cada uno hizo un trayecto absolutamente distinto. No solamente entre quienes tuvieron conectividad y no tuvieron conectividad, entre quienes tienen dispositivos y quienes no tienen, sino aún con aquel grupo de estudiantes donde uno podría decir, bueno, todos estaban conectados, el modo en que cada uno transitó su escolaridad fue distinto. Entonces, tenemos por un lado este desafío de la construcción de lo común, justamente porque hubo tanta trayectoria individual el año pasado, cómo recuperamos el sentido de lo común, qué es lo común, y obviamente en cada nivel educativo, en cada área disciplinar, la construcción de lo común tiene otras respuestas, y al mismo tiempo cómo seguimos atendiendo a cada estudiante que ha tenido trayectorias diferentes, ¿no? Y este es un poco el desafío que nos pone esta mirada sobre la diversidad. Conceptualmente y tomando distintos autores que trabajan sobre el concepto de pedagogía diferenciada, fíjense que hay dos ideas que las toman muchísimos autores, lo dicen de diferente manera, pero el sentido es ese, que diferenciar la enseñanza, que de eso se trata, es actuar, dice, de modo que cada alumno se encuentre lo más frecuentemente que se pueda en situaciones de aprendizaje que sean provechosas para él, ¿no? Y esto nos pone en el foco de atención cómo hacemos para enseñar teniendo una cantidad o una audiencia bien diversa, ¿no? Y la segunda idea, digo, que de alguna manera complementa la primera, que nosotros reconozcamos trayectorias individuales no significa que dejemos a los estudiantes solo haciendo aquello que uno diría le va bien a ese estudiante, ¿no? Nosotros sabemos que la escuela, sin hacerla responsable en su 100%, pero la escuela hace mucho para que esa diversidad, esa diferenciación, de alguna manera no aparezca, diría más, que esa desigualdad no aparezca tan visible en la escuela. No es que la escuela es responsable de resolver eso, pero sí el venir a la escuela, el ir a la escuela, permite que los chicos entren en un ambiente que es común a muchos otros chicos, independientemente del origen, de dónde vengan. Y esa falta en estos momentos nosotros con la no presencialidad la sentimos, y entonces ahí nos aparece esta tensión entre esa construcción que queremos en común, esa posibilidad de que todos los chicos, independientemente o considerando desde dónde vienen, puedan encontrar un lugar donde hay aprendizajes comunes, donde pueden participar de experiencias que no tendrían si no estarían estando escolarizados. Eso digo para entender conceptualmente. Entonces, ¿cómo hacemos estas dos cosas, ¿no? Considerando que aprendemos de manera diferente, ya tenemos muchísimos aportes mostrando que aprendemos de manera diferente, ¿no? Que la psicología cognitiva, ¿no? Las inteligencias múltiples, las distintas maneras de aprender nos muestra que es difícil que podamos decir que 30 niños en un mismo grado aprenden de la misma manera, ¿no? Eso no uno podría decir, perdón, uno podría decir eso no lo vemos así, no sabemos que no es así.
Podemos estar haciendo distintas actividades al mismo tiempo. En el aula, mirada como aula heterogénea, podemos tener un grupo dibujando y un grupo leyendo algo y un grupo, después les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podemos pensar los criterios de agrupamiento, sobre todo ahora que tenemos posibilidad de la virtualidad, ¿no? Dado que las burbujas no se pueden abrir y mezclar, pero sí podemos hacer eso en la virtualidad. También sabemos que tenemos distintos tiempos, que hay chicos que rápidamente terminan una tarea en un área disciplinaria y otros que tardan más, con lo cual la variable tiempo también es una variable de la diversidad. Y por supuesto también sabemos que no todos tenemos los mismos intereses, que no todos pensamos igual, ¿no? Y eso puede ser mirado como un problema o puede ser mirado como una riqueza, ¿no? De tener un aula donde tenemos chicos con intereses diferentes, chicos con modos de pensar diferentes, y nuestra tarea de enseñanza es ver cómo articulamos, cómo construimos, respetando esas ideas diferentes, pero cómo construimos lo común. Y ese es un poco el desafío que tenemos. Y en ese sentido, para poder pensar en cómo enseñar desde la diversidad, un punto para nosotros muy importante es volver a pensar la idea de quién es ese estudiante que tenemos hoy y cómo queremos que ese estudiante intervenga en el aula. Nosotros venimos hablando de un estudiante activo, ¿no? Y un estudiante activo, uno podría ser un estudiante al cual uno le plantea una tarea y la realiza, y ahí lo vemos como activo, pero necesitamos avanzar un poquito más. Necesitamos ir a la idea de estudiante protagonista, ¿no? Un estudiante, por supuesto, reconocido como sujeto en un contexto, portador de una trayectoria escolar, como les decía recién, con intereses variados, habituado a manejarse con lenguajes multimediales. Vieron que nosotros vemos eso en los más chicos, en los más jóvenes, con esos aprendizajes que han hecho en general por fuera de la escuela, ¿no? Donde aprenden a bajarse un tutorial, cuando no saben algo, entran a internet a buscarlo, se bajan un tutorial para que les enseñe cómo se graba un podcast, ¿no? Que son todos aprendizajes que están sucediendo por fuera de la escuela, aprendizajes que podríamos llamarlos informales y que tenemos que pensar cómo los incluimos también adentro de la escuela, ¿no? Justamente para no dejar una parte de ese protagonismo del estudiante afuera de la escuela. Pero al mismo tiempo que ellos hacen todas estas cosas de manera maravillosamente, diría, autónomas, todavía no hemos logrado desarrollar estudiantes autónomos en términos de estudiantes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con un estudiante autónomo? Bueno, que pueda tomar decisiones con respecto a sus aprendizajes, que pueda planificar, por ejemplo, cómo se va a organizar esta semana, que pueda elegir la estrategia que él piensa que es la mejor estrategia para resolver el problema que está abordando, que pueda gestionar sus tiempos, que pueda autoevaluarse, que tenga conciencia de sus fortalezas y sus debilidades como estudiante, que se dé cuenta cuándo está aprendiendo y cuándo no está aprendiendo. Y esa autonomía se logra a lo largo de toda la escolaridad. Esto no es algo que con un mes o con un año yo voy a lograr un estudiante autónomo. Tengo que pensar que la autonomía es un propósito que tengo que alcanzar a lo largo de toda la escolaridad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, como ya lo estamos viendo, complejo, cambiante, y el estudiante necesita estar preparado para ese mundo cambiante, necesita ser capaz, por ejemplo, de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, porque ya sabemos que no hay currículum que alcance para enseñar todo lo que se supone que hay que aprender, pero además porque van cambiando los temas. Uno de los debates que tenemos desde que empezó la pandemia es qué enseñar y cuánto de lo que enseñamos sigue teniendo sentido, ¿no? Ayer me decía un docente
me dice, yo estoy enseñando paralelos y meridianos y me pregunto para qué lo estoy enseñando. Y no porque no sea algo, digo, importante o interesante, pero es algo que en todo caso hoy lo puedo encontrar sola en Internet. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué hay que priorizar para enseñar? Y obviamente están los núcleos de aprendizaje prioritario que son orientadores, pero tenemos también lo que llamamos saberes emergentes. Esos temas, por ejemplo, sabemos que un tema hoy que puede ser apasionante para discutir con adolescentes es la inteligencia artificial. No es un tema del diseño curricular, pero es un tema emergente. Y lo podemos, por supuesto, abordar desde muchas áreas disciplinares, ¿no? Bueno, esas son como cuestiones que tenemos pendientes y que refuerzan la idea de que necesitamos desarrollar un estudiante autónomo, que significa enseñarle habilidades del aprender a aprender, ¿no? Esas famosas habilidades del aprender a aprender, y que nunca hay tiempo, porque los programas son largos, porque hay que rendir exámenes, porque hay que apurarse para entregar notas, y entonces esto va quedando, ¿no? Y si me sobra un ratito de tiempo, hago algo de esto. Lo que está muy comprobado es que hacer 2 o 3 actividades a lo largo de un año para desarrollar habilidades de aprender a aprender no sirven para nada, porque no son sistematizadas en el tiempo, porque son prácticas nuevas que para que tengan efectividad hay que practicarlas muchas veces. Entonces, lo mismo con la evaluación, con las autoevaluaciones, con las evaluaciones entre pares. Si un docente dice, bueno, yo lo probé 2 o 3 veces y no me funciona, claramente no va a funcionar 2 o 3 veces, va a funcionar después de 30 veces que le dediquemos tiempo a esto. Entonces, hablar del estudiante protagonista para nosotros los profesores, los maestros, las maestras, significa empatizar, significa conocer esa cultura de los estudiantes, los hábitos que tienen de comunicación, qué series miran, qué herramientas usan, qué los motiva, digamos, para entender qué los motiva detrás de esas elecciones, ¿no? Cómo son esos entornos personales de aprendizaje. Vieron que hay varias propuestas que lo que piden es que el estudiante, por ejemplo, se tome una foto y alrededor de su foto construya algo así como, uno diría, un mapa mental o un eh, mapa conceptual con todas las aplicaciones que usa, ¿no? Si usa Facebook, si usa Instagram, si usa el correo electrónico, ¿no? Y ahí a eso se lo llama el entorno personal de aprendizaje. ¿Cuánta información nosotros tendríamos si tendríamos como la foto, como uno diría, como uno tiene el legajo, ¿no?, de un estudiante, también tener ese entorno personal de aprendizaje y conocer más cuáles son sus hábitos, sus lenguajes, las series que miran, los juegos a los que juegan, para entender un poco más. No es que nosotros vamos a convertirnos en expertos y vamos solo a usar las herramientas que ellos usan, pero cuanto más conozcamos, más posibilidades tenemos de estar más cerca y tener propuestas más cercanas a los intereses de los estudiantes. También acá algunas pistas de también cómo podemos conocerlos un poco más, ¿no? Y acá unos ejemplos que hemos llevado adelante con distintos cursos, ¿no? Fíjense, escribí un mail que me ayuda a entender cómo crees que aprendes mejor. Podés mostrar esto, digo, ¿no?, una propuesta del maestro, profesor, podés mostrar imágenes, escribir acerca de ellas o grabar en audio tu respuesta. Perdón, quedé silenciada. Algunas pistas, ¿no?, de esas ideas para que escriba esa lista. Por ejemplo, contame cuándo aprendiste algo realmente bien, que puede ser nadar, pintar, dibujar, leer, matemáticas. ¿Qué te ayudó a aprender? ¿Cuáles son las 3 cosas que más te gustan hacer en el aula porque te ayudan a aprender? ¿Te gusta leer o te gusta que el profesor o alguien te lea? ¿Te gusta dibujar lo que conoces
o escribir sobre eso, o te gusta escribir sobre lo que no conoces? ¿Te gusta trabajar solo con un compañero? ¿Te gusta que te digan directamente cómo hacer algo o preferís decidirlo? Contá alguna vez en que aprender algo te resultó difícil, en el colegio, en tu casa. ¿Qué más te gustaría que yo sepa acerca de lo que te ayuda a aprender? Como estas, 100 preguntas que podrían agregarse y que vieron que no son preguntas de la situación del hogar, o sea, esa información se puede obtener de los legajos, de las entrevistas con las familias. Estas son preguntas para conocer más quiénes son nuestros estudiantes y entonces poder enfocar mejor el trabajo de aulas heterogéneas. Esta es una pequeña historieta que me compartió un colega que me pareció tan hermosa, ¿no? Fíjense a la maestra, perdón, saludando a los niños, ¿no? Buenos días, mi pequeña investigadora de células madres. Hola, señor astronauta. Bienvenido, Oscar, al mejor director, ¿no? Esta manera, por supuesto, esta es una manera muy pensada para nivel inicial, para nivel primario, para secundaria usaríamos otra imagen, porque no es esta la que corresponde, pero el fondo de la cuestión tiene que ver con estas posibilidades. También esta imagen, hablando de los tiempos diferentes, vieron que uno diría, una carrera, una maratón es un buen ejemplo para entender la diversidad de los tiempos, ¿no? Porque todos corren para llegar a una misma meta, que en términos de aprendizaje sería, todos queremos que aprendan, por ejemplo, a alfabetizarse. Ahora, corren a ritmos diferentes, algunos corren muy rápido al principio y se van agotando al final, otros empiezan despacio, otros mantienen el ritmo, ¿no? Entonces, distintos autores, ahí tienen a Bonnery, por ejemplo, que habla de las clases a distintas velocidades, ¿no? Y dice que en el aula conviven ritmos diferentes, lentos y rápidos, pero también ritmos individuales y colectivos, ritmos subjetivos y burocráticos. ¿Vieron? Hay que apurarse porque toca el timbre. Ese es burocrático. El subjetivo dice, yo me quedaría una hora más haciendo esto. Bueno, todo eso convive en el aula y eso hace lo heterogéneo de un aula simultánea, ¿no? De un aula que tenemos a todos los chicos juntos a la misma hora, en el mismo espacio. Entonces, también trabajar sobre la organización de lo que llamamos los tiempos pedagógicos, ¿no? Que es qué se hace en el tiempo presencial, yo les decía antes, y qué en el virtual. ¿Cómo hacemos tiempos flexibles y personalizados, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos tiempos comunes, que tenemos que en algún momento juntar a todos los que tenemos, digamos, burbuja o no burbuja, y decir, bueno, ahora todos juntos vamos a compartir algo. ¿Cómo organizamos eso? Y cómo, de alguna manera, ayudamos a que los alumnos y las alumnas tengan visibilidad sobre estos tiempos, o sea, hablemos del uso de los tiempos, hablemos de lo que significa el uso del tiempo individual, el uso del tiempo colectivo, para ver cuando estamos trabajando, por ejemplo, individualmente, no molestar a otro, no interferir en el tiempo del otro, cuando estamos todos juntos, cómo hacemos para oírnos, para compartir, o sea, hay algo del aprender a usar el tiempo que es del aprender a aprender, como les decía antes, como ejemplo. Y en general nunca se aborda las agendas individuales, las agendas colectivas de un grupo, de una tarea, de un conjunto de estudiantes. Entonces, déjenme que voy a adelantar una y después vuelvo. Entonces, una manera, les decía, de poder hacer esto tiene que ver con los criterios para agrupar a los chicos. Y nosotros tenemos 2 criterios para agrupar a los chicos. Los criterios organizativos, ¿no? ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Cuántos entran en una burbuja? ¿Cuántos, si trabajo con un Zoom, cuántos alumnos pueden estar simultáneamente en el Zoom, etcétera? Pero tenemos otros criterios que son criterios pedagógicos y a esos me quiero referir con un esquema que les quiero mostrar. Miren, esto es una autopista.
y vamos a tomar la metáfora de la autopista para pensar en la diversidad de recorridos. Fíjense que en el turquesa, celeste, depende cómo ustedes lo estén viendo, sería la autopista central, ¿no? Sería la construcción de lo común. Yo quiero, por ejemplo, que todos los niños de escuela primaria, del primer ciclo, estén alfabetizados en la lectoescritura, y esa sería la construcción de lo común. Quiero que todos lleguen a la meta, que es estar alfabetizados. Y eso significa que yo, cuando entro a la autopista, voy con todos mis compañeros de segundo B, de tercero B. Pero yo además puedo pertenecer a otros grupos. Y si ustedes ven en los rojos, como las autopistas tienen caminos alternativos, tienen colectoras, ¿no? Donde yo puedo bajar un rato de mi autopista central porque quiero, si fuera un viaje, supónganse, bajo porque quiero tomar un mate, porque quiero descansar. Hay otro que prefiere hacerlo cuando está más cerca de llegar. Hay otro que toma el viaje, ¿no? Con esta posibilidad de bajar para jugar un rato, para comer, y otro va a preferir comer en el auto. Entonces, yo puedo, vuelvo al ejemplo entonces, soy alumna de segundo B en la construcción de lo común, pero los miércoles a la tarde, como yo soy, fíjense la número, vamos a usar el número 13, ¿no? Ahí, yo soy la número 13, los miércoles a la tarde participo en un grupo de intereses. Y en ese grupo de intereses hay chicos de segundo, de tercero y de primero, porque tenemos en común el interés porque nos gustan los gatos, los perros, no importa. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante el grupo de interés? Porque primero me permite elegir, me permite satisfacer la curiosidad que yo tengo con el tema, en este caso, los perros y los gatos, supónganse. Porque es un grupo temporario, yo no voy a vivir eternamente en ese grupo, ¿sí? Soy de segundo B y voy a estar 2 semanas, 3 semanas, no sé, 2 días, 3 tardes, lo que decidan, compartiendo con otros chicos, que vamos a aprender muchísimo porque a todos nos interesa el mismo tema. Y eso lo puedo hacer hoy justamente con la virtualidad, ¿eh? Si tuviera que hacerlo hoy en la presencialidad, no puedo porque no puedo cambiar de burbuja, pero sí lo puedo hacer en la virtualidad. Y obviamente el día que volvamos a una presencialidad, podría mantener este mismo esquema. Fíjense, tengo otro grupo por tipos de tarea, el 6, 20, 16 y 18. Les puse números sencillamente porque era más largo escribir nombres y no me entraban en los cuadraditos, ¿está bien? No porque los alumnos sean números, pero no, para poder ejemplificar. Entonces, en ese grupo, por ejemplo, están todos los que les gusta dibujar. Y entonces 3 veces, 4 veces van a trabajar y otra vez mezclados, no importa los grupos de edad, porque lo que los reúne en común es una tarea que tienen que hacer, filmar videos, les gusta filmar videos, les gusta grabar audios. Tengo abajo a la derecha un grupo conformado por proyectos, están trabajando en distintos proyectos. Y fíjense que tengo un grupito de 2 aquí abajo a la izquierda, que son chicos que 2 o 3 semanas, o una vez, o 5, no importa, tienen que compensar, avanzar en algo en que están atrasados. Entonces, esta idea de diversidad no se juega solamente en la autopista central, sino se juega en la colectora, en las bajadas y subidas que tiene la autopista, donde yo sigo perteneciendo a mi grupo a segundo B y tengo un recorrido común con ese grupo, pero además tengo otras alternativas, que por supuesto también las puedo tener al interior de cada grupo. Solo que como hoy la posibilidad de una burbuja de 10 no me permite muchos criterios de agrupamiento, más que entre los 10, que por supuesto puedo hacerlo, y sí me lo permite la virtualidad, o sí me lo permitiría el día que por supuesto podamos volver a una presencialidad más plena. Entonces, vuelvo un minuto para atrás, ¿qué es lo que puedo diversificar en esos grupitos que les mostraba recién? Puedo tener diversidad en los saberes. Por ejemplo,
todos trabajamos en una unidad o un proyecto que tiene que ver con el tema de contaminación, pero un grupo puede trabajar sobre la contaminación ambiental, otro sobre la contaminación del agua, otro sobre la contaminación de los alimentos, y entonces se dividen de acuerdo con el interés del problema que está planteado en esa unidad de trabajo. Por supuesto, podemos tener diversidad de fuentes de información o distintas voces. Por ejemplo, yo puedo representar y querer investigar con mi grupo cuál es la versión de Greenpeace sobre la contaminación ambiental. Y puedo tener otro grupo que tome la versión de empresas que contaminan los ríos, por ejemplo, y cuál es la versión de ellos sobre la contaminación. Y puedo tener otro grupo que fanáticos ambientalistas, ¿no? Es decir, y entonces la diversidad estaría dada porque los chicos puedan elegir distintas posiciones o distintas voces. En el ejemplo les mostré diversidad de tareas, los que les gusta filmar, los que les gusta grabar, los que les gusta entrevistar, los que les gusta escribir. Bueno, el uso de diversidad de recursos virtuales, en el caso, por ejemplo, herramientas, con la diversidad de herramientas tecnológicas, bueno, a algunos les gusta más usar Geniality, otros les gusta más usar Canvas, otros les gusta más usar distintas herramientas, y ese podría ser un criterio también de armado de grupos. Diversidad en las producciones finales. Estudiamos, aprendimos la unidad de contaminación, cómo los chicos tienen que presentar lo que aprendieron. Bueno, pueden presentar un video, pueden presentar un podcast, pueden presentar una maqueta, pueden presentar recomendaciones a la intendencia de la ciudad donde viven sobre cómo cuidar mejor el medio ambiente. Pueden elegir la producción final. Los modos de agrupamiento se los mostré recién en ese mapita. Obviamente podemos diversificar las formas de evaluación, y por supuesto acá no es el tema de hoy, pero se nos abren muchísimos interrogantes sobre cómo evaluar considerando la diversidad. Y por supuesto tengo hoy mucha diversidad en las modalidades que tengo, ¿no? Que puedo hacer en una modalidad, como les decía al principio, que vale la pena hacer más en una modalidad que en otra modalidad. También, para pensar en la diversidad y para ir llegando más al cierre de la presentación, tengo lo que Gardner tan maravillosamente definió como las puertas de entrada al conocimiento, ¿no? Y cuando yo pienso en la diversidad, tal como Gardner dice que todo lo que es importante debe ser enseñado de muchas formas para que todos aprendan eso, ¿no? Y entonces la puerta de entrada, ¿vieron? Es como ese primer contacto que el estudiante debiera tener con ese nuevo conocimiento que nosotros queremos que ellos aprendan. Y la idea de puertas de entrada, ¿vieron? Imagínense un aula que tuviera muchas puertas de entrada y les permitiéramos a los alumnos que ingresen al aula por la puerta que quieran, ¿no? Esa imagen de conectarse con el conocimiento. ¿Por qué? Porque hay muchísima teoría mostrando que hay algo, ¿vieron? Como la primera impresión, ¿no? Como el primer contacto con alguien, donde, bueno, uno quiere que ese primer contacto sea un buen contacto, porque si tenemos un buen contacto inicial, creemos que vamos a poder después continuar con esa relación. En política dicen los primeros 100 días de un presidente, ¿vieron? Todas esas cosas que al inicio, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos? Porque no todos se conectan con un tema nuevo por la misma puerta de entrada. A algunos les encanta entrar a través de la narrativa, cuando uno cuenta un cuento, ¿no? Cuando uno cuenta una historia, una anécdota. Otros les encanta entrar por la puerta más cuantitativa, cuando le dicen que hay 25.000 niños interesados supónganse, en este conjunto de rock, entonces entramos por la estadística. Otros les encanta entrar
digamos, la puerta más filosófica, cuál es el sentido, el origen, ¿no? De dónde, digamos, por qué aparece este tema. Otros les encanta por la puerta estética, ¿no? Mirando una pintura, escuchando una canción, una fotografía, ¿no? Otros les encanta entrar por la experiencial, hacer una experiencia concreta, ¿no? Bueno, otros por la entrada individual o colaborativa, es decir, esta idea de ofrecer distintas puertas de entrada con la intención, algo así como dejar un ganchito conectado de cada estudiante con el tema, ¿no? Para poder después, por supuesto, entrar en profundidad en lo que queremos enseñar. Con lo cual la puerta de entrada no es para saber qué saben del tema, la puerta de entrada es para conectarlos con el tema. Y también entonces las puertas de entrada es una manera de atender a la diversidad. Aquí fíjense un ejemplo de actividades una vez que ya entramos, ¿no? Escribir un ensayo sobre el ascenso y la caída de Napoleón, o crear una infografía sobre el mismo tema, o crear una caricatura política y justificar ese tema, o crear un mini documental de 5 minutos, o crear un podcast ficticio de entrevistas en serie sobre la vida de Napoleón. O sea, fíjense la diversidad y fíjense que lo que no cambiamos es sobre qué queremos que hagan. Queremos trabajar sobre el ascenso y la caída de Napoleón. Y ese sería lo común, ¿no? Este camino común de la autopista que hacemos. Acá tienen otro ejemplo. Queremos que escriban. Fíjense cuántas opciones, posibilidades. Una lista de compras, pistas sobre animales misteriosos, una receta original, la reseña de un programa de televisión, la reseña de un juego del celular, instrucciones para armar. Lo que les quiero mostrar es que acá, otra vez, lo común sería que quiero que todos escriban y les ofrezco un menú, casi como un bingo de escritura. Con lo cual, ¿qué queremos? Queremos formular tareas de aprendizaje con sentido, no cumplir tareas, completar este cuestionario porque sí, sino tareas que realmente tengan sentido para los estudiantes. Preparar diferentes alternativas de abordaje, lo que les decía recién de las puertas de entrada, establecer algunas rutinas de cómo nos vamos a organizar, porque en esta modalidad híbrida no queremos que se nos pierdan qué era lo presencial y qué era lo virtual sincrónico y qué había que hacer, sino crear algunas rutinas, crear espacios y tiempos para visibilizar los propósitos del aprendizaje. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a aprender esto? ¿No? Bueno, promover agrupamientos flexibles, como les decíamos, y conocer a los estudiantes. Para cerrar, les quiero mostrar una imagen de un artista que se llama Víctor Núñez, que fíjense lo que él hace. Toma objetos de la vida cotidiana, lapiceras, broches, lo que quieran, y dibuja, dibuja otros objetos que tienen todos de base, en este caso, los broches. Una pareja bailando tango, un obelisco o un edificio. O sea, todo lo hace con ese objeto e invita a sus estudiantes a, con ese mismo objeto, seguir creando distintas imágenes. Con esa imagen tan hermosa de este artista, yo voy a dejar de compartir pantalla. Y por supuesto, lo que prometimos al principio con Matías, de que íbamos a dialogar, conversar, compartir ideas con ustedes. Gracias en principio por la escucha atenta y por supuesto abierta a que conversemos. Hola, ahí está, no tenía audio. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, muy interesante. La verdad que hay varias preguntas
Yo anoté algunos puntos que me parecen de tantas cosas que nos hace reflexionar. Uno, eso de que las aulas heterogéneas uno tiene que descubrirlas porque están ahí y que para eso hay que saber preguntar, ¿no? Y cómo le preguntas a tus alumnos qué los motiva, qué te ayudó a aprender mejor algo, ¿no? Y esas preguntas que vos decías, bueno, manden un mail y que te contesten determinadas preguntas que te ayudan a poder hacer como un mapa, cuáles son tus intereses, ¿no? Descubrir los intereses, las preocupaciones, que eso a veces uno no se detiene, ¿no? Detenerse a escuchar y a descubrir la heterogeneidad que tenés en tu aula, ¿no? Y me parece que ese es como un punto de partida importante. Después la flexibilidad. Si no hay flexibilidad, esto que estabas planteando es muy difícil, ¿no? Si uno queda con la rigidez de la planificación y de tener que como cumplir de acuerdo a un proceso establecido, rígido, y eso no es la realidad de la enseñanza, y creo que la idea de la flexibilidad, de estas colectoras, ¿no? De que tenés una autopista, que es el contenido común, el contenido prioritario, básico, pero tenés todas estas colectoras que tenés que ir trabajando en base a esa heterogeneidad que tenés, ¿no? Y después el tema de la autonomía, porque en definitiva, ¿para qué es todo esto? ¿No? Cuando decías que hay muchos contenidos que la verdad que uno se pone, cuando te preguntan, bueno, pero ¿cómo van a recuperar contenido? ¿No? Y uno muchas veces dice, bueno, pero la verdad que hay contenido que no vale la pena recuperar, porque más bien son lastres que quitan la curiosidad, que anulan las ganas de aprender de los chicos, y no son contenidos que ayuden a pensar, a reflexionar, a que ellos puedan, a poderles despertar su curiosidad, ¿no? Y eso de la autonomía, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos que los chicos tengan esa capacidad de tener autonomía, de que sepan gestionar su conocimiento, ¿no? Y que tengan autoestima, que se sientan importantes, que son valiosos, ¿no? Que independientemente del lugar donde que te toque en la vida, porque uno no elige dónde te toca estar, ¿no? Y uno llega a un lugar, una familia con un problema, una situación económica muy dura, y otros quizás con algún talento particular, y que cada uno es valioso, ¿no? Que cada uno es importante, que tengan una autoestima fuerte, ¿no? Si en nuestra aula no creamos ese clima, ¿no? Donde todos se sientan eh, valorados, ¿no? Ese clima de confianza, de decir, bueno, acá todos pueden crecer, pueden progresar, a pesar de las dificultades y de la dinámica distinta que cada uno tiene. Bueno, quizás no hacemos mucho para tener una mejor educación, ¿no? Entonces, esto de pensar la autonomía, ¿no? De ayudarlos a que ellos tengan autoestima, de a que aprendan a gestionar su conocimiento, a despertarles la curiosidad, a que tiene que haber flexibilidad, y para eso también hay que descubrir cómo es tu aula, y a veces creo que eso poco se hace, ¿no? En muchas veces, ¿no? Sí, yo creo que varias cosas, Matías, de lo que estás planteando. Yo creo que también hay que pensar en los contextos diferentes, es decir, una cosa es conocer a los niños siendo maestra de nivel inicial o de primaria, y otra cosa es un profesor de secundario que tiene muchos estudiantes y tal vez pocas horas con esos estudiantes, ¿no? Entonces, uno también tiene que pensar en la posibilidad de que estas cosas puedan suceder. Entonces, quiero también traer un ejemplo para escuela secundaria, pensando en un docente que por ahí tiene 200 alumnos repartidos, digo, en distintos cursos. Y a veces no tengo esa posibilidad o ese tiempo, ¿no? De preguntas a los estudiantes. Y entonces muchas veces hago el ejercicio inverso. Ofrezco yo 3 o 4 opciones y veo qué eligen. Y entonces voy teniendo pistas, ¿se entiende? Que no, por supuesto, no tiene el mismo
no te voy a tener la misma información detallada que tengo cuando yo formulo preguntas y cada estudiante me contesta, pero también porque quiero pensar en cosas que sean realizables y que no sea, en este caso, el número de alumnos lo que me impida trabajar con la heterogeneidad. Entonces, les doy un ejemplo. Si yo llevara, vieron el ejemplo que recién les mostré de Napoleón, que obviamente es un ejemplo de secundario, no de primaria, y entonces yo les propongo a los estudiantes que elijan si quieren hacer el video, crear el podcast, etcétera. En función de las respuestas que mandan los estudiantes, digamos, de lo que hacen los estudiantes, digo, bueno, en este curso tengo, por ejemplo, 15 que les encanta hacer videos. Ya tengo ahí un dato, ¿se entiende? Que no, me encantaría tener más datos, pero mínimamente empiezo a recabar algo de información con las propuestas que yo hago. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos engaña la pregunta de preguntarles, por ejemplo, ¿y a ustedes qué les interesa? Y yo podría tener un curso de 20 adolescentes que me dicen nada, o 18 me dicen nada, ¿está bien? Y no, digo, no es verdad que no les interesa nada, pero hubieran puesto en el formato escuela, ¿no? Entonces, eh, quiero cambiar la pregunta, no quiero preguntarles, o sea, obviamente sí, en algún momento, hago al revés, yo llevo ideas, ¿no? Para ver qué conexiones ellos hacen. Miren, cuando ahí veo en los comentarios que varios de ustedes están refiriéndose al trabajo por proyectos, y que por supuesto para mí es de las estrategias privilegiadas para trabajar la diversidad del trabajo por proyectos. Y les comparto, por ejemplo, un ejemplo de un proyecto, de una pregunta, porque el proyecto interesante es un proyecto que empieza con algún desafío, con alguna pregunta potente, con algún problema, ¿no? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, buen día, ¿no? Hoy vamos a empezar a trabajar con una unidad nueva, con un proyecto nuevo, qué sé yo, y el proyecto tiene como pregunta, ¿por qué lloran los ojos? ¿No? Esa pregunta, lo que va a intentar es abrir conexiones que ustedes puedan hacer frente a esa pregunta. No quiero saber qué saben de biología sobre cómo funcionan, no sé, los lagrimales, ¿no? Porque yo podría ser una profesora de psicología que estoy trayendo el tema, o podría ser una profesora de literatura que está trayendo el tema, y hablar de la poesía y las emociones que provocan las poesías. Entonces, lo que quiero hacer es, en lugar de decir buen día, el tema de nuestra clase es el aparato, no sé, digestivo, si quieren, yo vengo con una pregunta que desafía, con una pregunta o un problema, por supuesto. ¿Tendrán conciencia en el futuro los robots? ¿Se puede acabar el agua del mundo? Preguntas que no son googleables, ¿está bien? O sea, ninguna de estas preguntas voy a Siri y le digo, Siri, ¿se puede acabar el agua en el mundo? ¿No? Siri, ¿por qué lloran los ojos? ¿Está bien? Digo, preguntas no googleables. Problemas. Traigo un problema. El mundo, ¿vieron? Como decimos siempre, para la enseñanza es maravilloso porque está lleno de problemas. No para el mundo, pero uno puede tomar cualquier problema de los que hay en el mundo hoy y llevarlo al aula y hacer como responsabilidad nuestra dos cosas, conectarla con el diseño curricular, pero además conectarlo con las conexiones que hagan los alumnos a partir de esa primer clase que yo llevo ese problema, es una clase para abrir, donde yo debería registrar todas las cosas que los chicos dicen y volver a mi casa y hacerme yo una red conceptual grande sobre la mesa donde están las cosas que dijeron los chicos, lo que yo tengo que enseñar desde la perspectiva del diseño curricular, ¿no? Y recién ahí empezar a bosquejar y diseñar ese proyecto de trabajo que vamos a hacer. Entonces ahí digo, no necesito preguntarles qué les interesa, sino yo provoco la conversación cuando traigo una pregunta, cuando traigo un problema, cuando traigo un enigma,
cuando traigo una hipótesis, cuando traigo dos ideas contradictorias, en lugar de decir, buen día, hoy voy a enseñar tal tema, que es el diseño de clase formal, el camino lógico que nos enseñan en la formación docente. Y digo, lo voy a decir simpáticamente, rompamos la lógica de la clase que empieza primero con la explicación y después sigue con el ejercicio de aplicación. ¿Sí? Esa clase no atrapa. Por supuesto no estoy diciendo con eso que no hay que dar ninguna clase expositiva, digo, estoy pensando en diseños alternativos de clase. Por un lado, para abordar la diversidad, pero por otro lado, porque el contexto no soporta más digamos, la clase diseñada solamente por la lógica de empiezo con la explicación y sigue con la aplicación, ¿se entiende? Porque me cuesta despertar interés en los estudiantes, muchísimo más a la distancia, muchísimo más en la virtualidad, estudiantes que no quieren prender la cámara, que apagan la cámara, que no se conectan. Hay una parte de eso, no toda, una parte es responsabilidad de nuestras propuestas de enseñanza. Otra tiene que ver con el contexto, con las variables económicas, sociales, que muchas veces no depende de nosotros. Pero la que sí depende de nosotros es este diseño alternativo de enseñanza. Bueno, perdón por lo extenso de la respuesta, pero o del comentario, me callo, así. No, no te calles, Rebeca, por favor. No, pero me callo, digo, para que ustedes puedan Hay una acá. pregunta, Sí. perdón, hay una No, no. pregunta de Elsa Domínguez. Dice, ¿cómo sería una puerta de entrada colaborativa? ¿Sería algo como enseñar por proyecto solidario? Digamos, puede tener que ver con la entrada del proyecto solidario, también puede tener que ver con empezar el abordaje de un tema nuevo, digamos, en términos de puerta de entrada a un conocimiento nuevo, donde los chicos desde el inicio, digo, de ese nuevo proyecto, lo hagan en grupos, o sea, se junten 4, por ejemplo, para hacerle conexiones a la pregunta ¿por qué lloran los ojos? ¿No? Donde la puerta de entrada es, en ese ejemplo, digamos, a pensar los 4 juntos conexiones sobre esa pregunta inicial. Esa es una puerta de entrada colaborativa. Los proyectos, por supuesto, sociales o de intervención en la realidad pueden ser otra modalidad de puerta de entrada colaborativa. Lo que pasa es que eso ya es en el desarrollo del proyecto, no es en la puerta de entrada, ¿se entiende? Pero perfectamente son valiosos. También aquí varios hablan del aula invertida. Sí, yo quiero recuperar la idea del aula invertida, porque ustedes saben que es una idea que nació antes de la pandemia, no es que nació con la pandemia. Pero el aula invertida tiene dos características muy importantes para poder hacer aula invertida, en realidad 3. Una es que los estudiantes tienen que ser autónomos para poder trabajar con aula invertida. Y si nosotros no desarrollamos la autonomía, vamos a tener muchos estudiantes perdidos, muchos estudiantes que no saben organizarse, entonces nosotros les mandamos un video para mirar y no lo miran porque hasta que se dieron cuenta y se organizaron ya llegó la clase donde había que haber visto el video, entonces requiere autonomía. La segunda, la clase invertida está pensada fundamentalmente para trabajo con otros, no trabajo individual. O sea, la verdadera función de la clase invertida es que 2, 3, 4 estudiantes por fuera, digamos, de la escuela puedan trabajar de manera colaborativa. Y la tercera, que desde el punto de vista del diseño diría que es la más importante, es qué les pedimos que hagan a los estudiantes cuando les mandamos material para que se hagan el formato, digamos, invertida, que creo que el nombre ya habría que cambiarlo porque hoy tenemos todas las clases invertidas, ¿no? O sea que no sé si representa, pero no importa, digamos, tomando la idea. Porque mandarles un video
para que contesten 4 preguntas sobre el contenido del video, no es ningún desafío. ¿Se entiende? O sea, hay algo también en cuál es la propuesta que nosotros, para que un estudiante sentado solito en su casa quiera hacer esa tarea, ¿no? Cuando la propuesta no es desafiante, es mirar un video y contestar 4 preguntas para verificar en realidad si lo miraron, si lo vieron al video. ¿Se entiende? O sea, hay que recuperar, en el caso de querer usar esta idea, digamos que por supuesto es una buena idea de lo invertido de alguna manera, pero hay que pensar muy bien el sentido, si son autónomos, si lo pueden hacer con otros, y qué les vamos a pedir que hagan con aquello que están haciendo solos en su casa, o de a 2 o de a 3, no importa. Sí, esa quería aclararlo porque aquí hay varias intervenciones. Yo tenía una pregunta, Rebeca, Sí, si me claro. permitís, Matías. Sí, por supuesto, por favor. Me había quedado pensando en esto importante que habías dicho que tiene que ver con la autonomía, que es abordar y trabajar las habilidades metacognitivas, ¿no? Y vos señalaste que lo importante en trabajar las habilidades metacognitivas, que no lo hacemos casi nunca, porque también me parece que tiene que ver con esto que ya venimos hablando en otros conversatorios, lo trabajamos con Axel Rivas y con Melina Furman, de que menos es más, ¿no? Tratar de abordar la complejidad y estas capacidades, ¿no? Vos decís que es importante ser sistemáticos en este sentido, porque no sirve, digamos, abordarlo 2 o 3 veces. Y yo pensaba, ¿no?, en esto de ser sistemático, qué importante que es el trabajo en equipo, como para poder distribuir este tipo de trabajo con estas habilidades entre varios profesores, ¿no? Y en ese sentido me parece que es fundamental esto de lo que venimos hablando, de los acuerdos institucionales, ¿no? De poder abordar estas cuestiones como equipos docentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque es muy trabajoso el desarrollo de estas habilidades, digamos, de metacognitivas. Y entonces la pregunta, vieron como muchas preguntas, ¿quién es el dueño? ¿No? ¿El profe de matemática, el de lengua, el de sociales? Bueno, uno diría todos. Y vieron lo que pasa, lo que es de todos no es de nadie. Entonces, distribuir, organizar adentro de una institución y decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, no sé, supónganse, tomo cualquier ejemplo, estas capacidades las van a tomar todos los profes de primer año, o las van a tomar todos los profes de matemática a lo largo de los 5 años de la escuela, o las maestras de primer ciclo. O sea, hay algo en la organización justamente. Primero porque ahorra energía. Imagínense si todos tuviéramos que enseñar todas las habilidades de pensamiento, por ejemplo, o todas las habilidades metacognitivas en un mismo año, bueno, claramente no nos alcanza nunca el tiempo. Entonces, si esto es articulado en una construcción colectiva, imagínense cómo saldrían fortalecidos los estudiantes después de pasar por el nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria, con una cantidad de habilidades metacognitivas súper, digo, internalizadas, apropiadas, claramente, ¿no? Eso no es para hacer, no es un trabajo individual, claramente, ¿no? Es un trabajo colectivo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que hay un tema que ahí preguntaban, porque hay como una diferencia, ¿no? Decía primaria, secundaria, los profesores de secundaria que los llamamos profesores taxi, ¿no? Que bueno, hasta que los sistemas educativos puedan organizarse de otra manera, ¿no? Que sería lo que todos buscamos. Tenés profesores que van a distintos lugares, pero que también se puede, en definitiva, trabajar de alguna forma esto, ¿no? Y esto de generar preguntas potentes, generar paradojas, cosas que entusiasmen a los chicos, organizarlo de alguna manera, también lo pueden hacer ellos, por más que tengan esa dificultad
es sistémica y que en algún momento esperemos que se vaya modificando, ¿no? Sí, yo soy, digo, por naturaleza optimista, y yo siempre pienso que hay algo más de lo que hacemos que se puede hacer, y al mismo tiempo, digo, aterrizo, ¿no? Por eso les decía que no es lo mismo lo que uno puede preguntar en la escuela primaria y pedir respuestas que cuando uno tiene un bloque solamente horario. Pero yo creo que sí, inclusive con todo el tema del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, que, bueno, lo ideal siempre es que sea de muchas disciplinas, pero hacer un buen proyecto adentro de mi propia disciplina es muy bueno también. No o sea, me encantaría hacer un proyecto con muchos otros docentes, pero si soy profesora taxis, si no tengo posibilidad de reunirme, puedo hacer un muy buen proyecto adentro de mi propio curso, puedo generar preguntas potentes adentro de mi propio curso, puedo traer problemas para ser, digo, debatidos con toda la rigurosidad de los conceptos y los saberes, digamos, que hay que trabajar. Entonces, me parece que hay que pensar en horizonte al cual uno quiera llegar y pasos intermedios. Entonces, bueno, sí, el día que podamos cambiar esa gramática escolar y que los profesores no vayan de un colegio a otro, probablemente podamos hacer otro tipo de proyectos. Pero no se trata de esperar hasta que este cambio suceda para modificar las propuestas de enseñanza, ¿no? Entonces, me parece que siempre podemos pensar en algo diferente y hacerlo en equipo. Es más difícil pensar solo, es más difícil porque además tenemos, cada uno de nosotros también somos diversos, entonces bueno, a algunos se le ocurren mejores ideas con la música, y a otros se les ocurren mejores ideas con la literatura, y a otros se les ocurren mejores ideas con el arte, entonces me parece que es mucho más fácil hacerlo con otro, aunque sea con uno más, y empezar a pensar ideas alternativas, ¿no? Porque los adolescentes, sobre todo los adolescentes que estamos educando hoy, no son los adolescentes, ya les digo, de 5 años atrás, no de 20 o de 30 años atrás, no son los adolescentes de 5 años atrás, además de la crisis de la pandemia, digamos, ¿no? O sea, porque esta misma conversación podríamos tenerla sin pandemia y estar hablando de la necesidad de trabajar de otra manera, de cambiar el modo de enseñar, de cambiar los criterios de agrupamiento, digo, sin pandemia también. Lo que pasa es que la pandemia lo puso más evidente, más sobre la mesa, pero no sé si ustedes recuerdan haber visto, pero está en las charlas TED, hay una charla de un adolescente que se llama Santiago, ahora me va a venir el nombre ya en algún ratito. Aquí un emprendedor, un chico emprendedor. Chico emprendedor, el chico emprendedor. Sí. Pero lo más interesante, Pero, sí. Santiago Arregui, si no me equivoco es Santiago Arregui, si no me equivoco. Pero para mí lo más llamativo de ese video es que la pregunta que él se hace o que le hace a la escuela secundaria, porque la historia de que es un emprendedor, bueno, digo, para mí es como aleatoria, pero él la pregunta que le hace a la escuela es por qué algo que a él le interesa mucho y lo apasiona mucho, no lo puede aprender en la escuela. Y para mí esa es una pregunta que no puedo dejar de pensarla, ¿no? Como él lo dice en relación a la programación, que a él le encanta programar, bueno, la historia que cuenta de cómo él diseñó una herramienta tecnológica para encontrar personas perdidas. Ese es digamos, el final de la historia. Pero la pregunta más interesante que él se hace es ¿por qué algo que a él le apasiona no tiene lugar en la escuela? Y entonces yo digo, ¿cuántos de los aprendizajes que a los chicos los pueda pasar? Esto no quiere decir que no hay que enseñar, por supuesto, la escuela tiene además una responsabilidad de transmitir una cultura, porque no es cuestión de empezar de cero cada vez que alguien se va a educar, ¿se entiende? O sea,
hay algo de la transmisión de la cultura, hay algo nadie le va a preguntar a un alumno si se quiere alfabetizar o no, nosotros lo vamos a alfabetizar, es decir, esa parte está clara que es así, pero hay toda otra parte que todavía no ingresó a la escuela, que es esta, qué le interesa, qué lo apasiona y puede aprender de eso que lo apasiona, y por supuesto nuestra responsabilidad será conectar eso que lo apasiona con muchos contenidos de las disciplinas que tiene que aprender. ¿Vieron la pregunta que Perkins hace? Tal vez Melina se los compartió. Perkins hace una pregunta en su último libro. Él dice que habría que el último libro de él, todo el libro es ¿qué vale la pena enseñar? Esa es la pregunta del libro. Y entonces él dice, usemos esta pregunta, ¿cómo funcionan las cosas? ¿No? Como pregunta genérica. Entonces yo digo, si yo voy al curso y digo, miren, les ofrezco trabajar sobre cómo funciona un helicóptero, cómo funciona una computadora y cómo funciona, no sé, si quieren un molinillo de café, no importa. Que los chicos elijan qué les interesa de eso. Y mi tarea es, digo, ¿qué conceptos de física podré articular para los que elijan cualquiera de las tres cosas que funcionan, ¿no? ¿Qué conceptos de matemática? ¿Qué conceptos si estoy enseñando economía, si tengo una materia de economía? O sea, esa es mi función más importante, ¿no? No transmitirle, yo contarle cómo funciona un avión, más allá de que ni lo sé hacer, pero supongamos que lo supiera. Y entonces esa pregunta invita a desatar esas inquietudes, esas preguntas, a reconocer intereses que a lo mejor ni los propios estudiantes sabían que los tenían, ¿no? Y eso nos pone a volver a pensar qué enseñamos, no solamente cómo enseñamos, ¿no? Y es apasionante, porque si a mí como docente, cuando voy a enseñar algo, ya sé todo lo que voy a decir y no voy a aprender algo nuevo, también para mí es aburrido. Entonces, también a mí me encantaría trabajar con proyectos con mis estudiantes donde yo también descubra algo que no sé todavía de los aviones, de los helicópteros, de lo que quieran, ¿no? Porque eso también me alimenta a mí como aprendiz. Bueno, no sé. Y yo agregaría que también me daría mucha satisfacción poder compartir esa experiencia con mis colegas. Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, no sé, nosotros estamos abusando bastante de tu tiempo, Rebeca, pero ya para ir cerrando un poquito, y no podemos dejar de preguntarte algo. Pensaba, Analia, que vos le ibas a preguntar, pero vos estudiaste mucho sobre esto, ¿no? No, ¿sabés qué El tema de estoy pensando? la Sí, pero evaluación, no le podemos preguntar, ¿eh? Estaba pensando que tenemos que comprometerla públicamente para arreglar ya otro conversatorio Sí, sobre vamos a hacer un evaluación. conversatorio sobre evaluación, pero bueno, alguito quizás que contribuya con esto que estás hablando, ¿no? Esta mirada, cómo se relaciona también con el proceso evaluatorio, aunque sea dispararnos algunas cosas que después quizás, como dice Analia, podemos hacer una charla específica, ¿no? Y después si tenés para compartir con nuestros docentes, con nuestros directivos, algunos lugares donde ellos puedan encontrar buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas de todo esto que estás comentando y estás compartiendo con nosotros. Sí, a ver, la segunda pregunta, sí, les puedo mandar, aquí algunos están pidiendo la presentación en PowerPoint, no tengo problema, yo se las mando y al final, en la última diapositiva, puedo ponerles sitios donde Perfecto. ustedes pueden encontrar. Desde ya les puedo decir que en el portal Educar, bueno, Juana Manso en su transformación ahora, Eduteca, que es un portal colombiano que tiene muchas propuestas interesantes. En la página de UNICEF tienen el proyecto Planea, que se está haciendo en la ciudad de Tucumán, con trabajo por proyectos en escuelas secundarias, tienen muchos ejemplos interesantes allí.
Digo, ahí tienen ya, miren, lo que pasa en estos momentos, a mi gusto, es que sobra material, viene lo que digo, sobra porque no hay tiempo para navegar en el mar de material, por suerte, riquísimo que hay, pero esos portales suelen hacer un primer recorte. Después hay un portal hecho por un grupo de chicos muy jovencitos que se llama Ramé, como rama, pero con E, Ramé, que tiene un montón de recursos, ellos van recogiendo, recopilando recursos de distintos lugares, haciendo una especie de curaduría súper interesante, así que pueden también acudir a eso. Con respecto a evaluación, un par de cosas nomás para decirles, y yo tengo el sí fácil, Analía, así que sí. Ay, muchas gracias, Rebeca, va a ser un placer, es un placer. Miren, con todo esto que hablamos hoy, nosotros tenemos que buscar que la evaluación sea coherente con todo esto que propusimos. Yo no puedo trabajar con proyectos, con estas preguntas, con estos dilemas, con estos problemas, y después tomar una prueba escrita con 5 preguntas para evocar información, porque estoy generando una contradicción enorme entre la propuesta de enseñanza y la propuesta de evaluación. Entonces, si yo trabajo bien la idea de, por ejemplo, de proyectos, la evaluación forma parte de ese diseño de proyectos que yo estoy trabajando. Y por supuesto que eso incluye un trabajo con lo que llamamos evaluación formativa, que es ir acompañando el recorrido, el proceso, para evitar llegar al final y decirle a un alumno que no aprobó, o que no llegó, o que no alcanzó. Entonces, tenemos muchas herramientas en la evaluación formativa que nos permitirían ir monitoreando nosotros y los propios estudiantes, ir monitoreando su propio proceso de aprendizaje, y de ahí a pasar a una nota es muy fácil, ¿se entiende? Si yo tengo suficientes evidencias en el recorrido de cómo el alumno está avanzando, después la discusión será si es un 7 o un 8, un 8 o un 9, pero no más que eso. Al revés de poner una nota y después tener que andar justificando por qué puse un 7, o por qué puse un 6, o por qué puse un 8. Entonces, hay algo del recorrido, de lo que tenemos que aprender sobre evaluación formativa, porque una de las cosas que nos dimos cuenta el año pasado, cuando las políticas públicas con buen criterio dicen no vamos a calificar, no vamos a evaluar, no vamos a calificar, y aparece el concepto de evaluación formativa. Nosotros hicimos una pequeña encuesta, como unos 500 docentes el año pasado, bastante informal, acerca de cuál es su definición de evaluación formativa, y les diría que encontramos 500 respuestas diferentes, con lo cual hay un tema primero de acordar a qué llamamos evaluación formativa, de qué se trata, cuándo se utiliza, cuáles son sus herramientas, y entonces podremos ahí abordar una evaluación que sea coherente con estas propuestas de enseñar de un modo distinto, ¿no? Esto como anticipo, si les sirve. Claro. Seguramente, ya nos digamos, quedamos con el suspenso ese, ¿eh? Claro, el suspenso. como Hacemos para abordar, ¿vieron como las series de Netflix, que dejamos abierto el próximo capítulo? Y si usted quiere, venga, claro, si usted quiere, venga al próximo capítulo. Claro, es una buena idea también, ¿no? Armar en las aulas series así como de Netflix. Está bueno. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. La verdad que al contrario. son herramientas muy útiles en un tiempo tan difícil, tan duro, que además todos los docentes están poniendo el hombro de una manera impresionante, ¿no? Acá y en todo el país. Cuando hablas con los ministros de las demás provincias, bueno, todos viven la misma situación, ¿no? Y en América Latina, ¿no? También, pero también, como hablamos al comienzo, la posibilidad digamos, de aprovechar este drama para poder cambiar nuestras maneras de hacer las cosas, que a veces si no tenés
ese choque fuerte como fue todo esto y como es todo esto, demora más, ¿no? Los cambios, la velocidad de los cambios demora más y ahora creo que se va a acrecentar esta posibilidad de trabajar de esta manera, ¿no? De trabajar en la diversidad del aula, de trabajar pensando en qué queremos enseñar, cómo queremos enseñar. Y bueno, y la educación es un acto de amor, ¿no? Pero si al amor no se le pone todas estas herramientas, nos quedamos ahí a mitad del camino, ¿no? Así que, bueno, gracias Rebeca, un beso grande y ya Nalia te comprometió, así que ya nos vemos en la próxima serie de Netflix. Vamos al próximo gracias capítulo. A todos. Gracias. No, gracias. Estamos en contacto, Rebeca. ¿Cómo? Estaremos en contacto, digo. Sí. Dame un ratito de respiro. Un ratito no. Por supuesto, sí. Sí, de suspenso. Así, de suspenso, Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme para cada uno de ustedes, y claro que sí, seguimos en contacto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo para vos también. Chao. Chao. Bueno, gracias, que estén muy bien.